¿Quieres aprender cómo hacer en Resolume un espectro de audio como este o como este otro que funcione al ritmo de la música? Soy Giner Romero, soy técnico audiovisual y en este vídeo vas a aprenderlo de manera muy fácil, muy sencilla y paso a paso. ¡Empezamos! Y ya estamos por fin en este tutorial rápido de cómo hacer un espectro de audio de una manera muy sencilla. Simplemente vas a tener que ir siguiendo paso a paso todo lo que vamos a hacer y vas a ver cómo consigues ese espectro de audio. Lo que vamos a hacer, lo primero que tendríamos que hacer es tener una música. Por ejemplo, yo te aconsejo en la columna 1, en la capa 3. Pinchamos aquí, vemos que tengo yo una música aquí rodando con sus diferentes golpes y lo siguiente que tengo que hacer es venir a esta zona de aquí y venir a Sources y yo tengo que elegir de entre todas ellas un gradient. Puedo elegir este predefinido o estas opciones, estos presets que tenemos aquí. Yo por ejemplo voy a darle al de Dutch Sky. Simplemente lo pongo aquí, simplemente pincho sobre él y vemos que simplemente tenemos un degradado de dos colores. Lo que vamos a hacer simplemente para que parezcan los búmetros digitales de audio, yo lo que voy a hacer es ponerle un color así rojo arriba y en la parte de abajo le voy a poner un verde. Entonces pues más o menos es un búmetro de audio digital. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es súper sencillo. Tenemos que venir a efectos y tenemos que venir a buscar el que pone Reveal. Venimos a Reveal, lo arrastramos a nuestro gradient o a este gradient de aquí. Lo podemos hacer en clip o aquí también. Simplemente pinchamos aquí, lo ponemos debajo y vemos que nos aparecen estos cuadrados. Ahora lo que tenemos que modificar es un poco eso. Venimos a Reveal y lo que hacemos primero es ponerle la fase completa. Entonces yo lo que voy a hacer es ponerle que sea un 20, como si fueran las 20 bandas de un ecualizador. Y por ejemplo aquí yo le voy a poner que sea un 1 para que sea todo una línea. Eso me gusta bastante bien, ya tenemos aquí las bandas, simplemente yo le voy a quitar el fade porque no me gusta demasiado, le voy a poner que escale hacia arriba y simplemente aquí en Seed yo le voy a poner audio. Entonces vemos que ya está haciendo algo y yo lo que voy a hacer es modificar el fallback, le voy a mover un poquito, le voy a dejar en este sitio de aquí y el gain le voy a ganar un poquito, le voy a poner aquí porque el audio está un poco bajito. Y ahora ya tenemos nuestro espectro de audio, pero vamos a ir añadiéndoles algunas cositas para ir mejorándolo un poco. Entonces en orden a mí me gusta ponerle en normal, entonces así ya se queda mucho más estable. También podemos ajustar pues eso que hemos visto ahí, la ganancia un poco, en este caso pues quizás sería mejor dejarla un poco más bajita y dependiendo de la música pues evidentemente también actuará. A mí me gusta también ponerle de vez en cuando un filtro que se llama, lo voy a buscar aquí, se llama Shift RGB y si no me equivoco es este de aquí, Up and Down. Simplemente lo arrastro debajo de Reveal y lo pongo aquí y si te fijas verás que se queda como unos puntitos rojos que aparecen, es como cuando está bajando el nivel de audio, ¿no? Entonces pues bueno, eso lo puedes ajustar aquí, puedes ajustarle un poco los segundos que tarde y simplemente pues le da ese toque. También si quieres hacerlo que sea degradado pues también tendrías que venir a la opción Reveal y la opción de Fade pues tampoco queda mal. También queda bastante chula, pero a mí el efecto de Shift me gusta bastante y también me gusta el efecto de, si venimos a Shift, el Acid Trip. Lo arrastramos a Gradient otra vez y ese efecto pues la verdad es que también es bastante chulo con los golpes como va cambiando, ¿no? Está bastante guay. Bueno, yo de momento ese efecto lo voy a quitar y lo que vamos a hacer es ponerlo en modo círculo como hemos hecho anteriormente. Verás que es muy sencillo, simplemente tenemos que buscar aquí en efectos el efecto de, a ver si lo veo, Radial Cloner y simplemente tenemos que arrastrarlo encima de Gradient. Como ves ya lo tenemos aquí y lo que hacemos es simplemente en Radial Cloner ajustarlo a lo que queramos. Si queremos que sea más un círculo tendremos que darle más clones y tendríamos que esto ajustarlo un poco para que encajen un poco mejor entre sí.
Simplemente vamos a ir ajustando y ya tenemos casi un círculo que vemos que funciona al mismo ritmo de la música. Y entonces pues siempre podemos pues ir ajustando y ajustándolo a nuestro gusto. Yo creo que está bastante bien. Simplemente recuerda que para el efecto Radial Cloner lo podemos hacer y simplemente tenemos que ajustar los clones. Y ahora yo lo que voy a hacer es volver al efecto que teníamos y tenemos este efecto aquí que, bueno, queremos mejorar un poco o queremos cambiar los colores un pelín. Entonces simplemente lo que tenemos que venir es a Gradient y aquí donde le hemos puesto dos colores también podemos darle al método y ponerle paleta. Esto pues nos va a cambiar la paleta del fondo. Voy a parar un momento la música. Ahora tenemos esta paleta de aquí, ¿no? Simplemente, y también podemos ajustarle, si venimos aquí a la P, las diferentes paletas que tengamos. Tenemos aquí paletas predefinidas y, por ejemplo, pues alguna interesante, pues esta también es bastante interesante. Y también puedes, evidentemente, o perder tiempo aquí o crearte ya una imagen con el fondo que tú quieras que suba y que baje con los niveles de audio de la música que elijas. Yo te voy a dejar un enlace con varias que he creado en la descripción, donde está un degradado que se parece más a los búmetros de audio. Te lo voy a enseñar. Tengo estos que me gustan bastante utilizar, por ejemplo este, también tengo este, y estos me gusta bastante utilizarlos. Por ejemplo, el gradiente que teníamos antes era el de dos colores, que es este, y a mí me gusta este, que es un poco más, tiene esta franja un poco más de amarillo, se parece un poco más, ¿no? Entonces simplemente lo que tenemos que hacer ahora, para no hacer todo el trabajo otra vez, ¿cómo lo haríamos? Simplemente tenemos que venir aquí y lo que hacemos es venir a esta barra de aquí, botón derecho, copiar, venimos aquí, botón derecho y le damos pegar efectos. Y vemos que ya tenemos los mismos efectos creados otra vez en este color. Simplemente le damos y ahora yo voy a la música otra vez, a este canal, lo activo y ahora le activo el SID, el audio, y vemos que ya tenemos pues este búmetro que cambia pues un poco del que teníamos nosotros. Este es un poco más, pues me gusta más el que yo tengo, ¿qué queréis que os diga? Y no tiene más misterio. Y aquí pues también tenemos estos y simplemente tendríamos que pegar el efecto. Vamos a copiarlo como hemos hecho antes rápidamente. Y simplemente pues ahora, como los tengo copiados, pues podría pasar rápidamente de uno a otro. También algo que no he comentado es que en Reveal, si venimos aquí, vemos que tenemos el fondo negro. Si queremos que sea transparente, por si queremos poner alguna imagen en el fondo o alguna cosa, pues siempre lo podríamos poner. De ahora, si queremos poner una imagen aquí, simplemente podríamos poner en la capa 1, pues yo lo que voy a hacer es arrastrarle, por ejemplo, este vídeo de aquí. Y si le damos, vemos que por encima de nuestro vídeo sale nuestra forma de onda, nuestro espectro. Bueno, aquí creo que está mareando un poco. Ahora simplemente me gustaría recordarte que si te está gustando el vídeo es súper importante que dejes un comentario. Si te está gustando, que dejes también tus futuras peticiones para futuros vídeos. Puedes darle un like, puedes suscribirte, todo eso que ya sabes. Te puedes unir también al canal de Telegram de Vmixeros, donde ampliamos un poco la información. Y ahora por último vamos a ver cómo enviaríamos esto si quisiéramos a VMix para tener allí una forma de onda también. Bueno, lo tendríamos que ajustar, tendríamos que ajustarlo al audio de entrada y todo eso, pero ¿cómo lo podríamos hacer una vez lo tenemos en Resolve? Una vez tenemos este audio en Resolve, simplemente tenemos que activar en Output las salidas NDI. Activamos NDI, activas este botón, vienes a VMix, vamos a VMix y simplemente es súper sencillo. Tenemos que añadir una entrada, tenemos que darle una entrada NDI y simplemente activamos y le damos OK. Y en unos segundos vamos a ver que tenemos en VMix nuestro espectro de audio para integrarlo ya en nuestra producción de la manera que queramos. Así que es súper fácil, súper sencillo. Una vez ya lo tienes, pues simplemente en Reveal, pues tú puedes ponerle aquí, por ejemplo, si quieres que las bandas sean más pequeñas, pues puedes poner aquí, tienes un máximo de 80 y entonces pues puedes añadirle pues diferentes opciones. También puedes añadir
pues varias opciones aquí y todo eso, pero bueno, ya puedes jugar tú, ya sabes cómo se hace, ya es jugar tú con tu música a lo que más te guste, a lo que mejor quede para tu proyecto. Hasta aquí has podido aprender algo nuevo sobre Resolume, cómo crear un espectro de audio de manera muy sencilla, cómo puedes añadirle algún efecto más para crear esto mucho más atractivo. Espero que el vídeo te haya gustado, te haya resultado interesante y sobre todo que lo puedas aplicar en tus futuras producciones. Recuerda que puedes dejar un like si te ha gustado el vídeo, puedes dejar un comentario, esto ayuda un montón a que el contenido pueda llegar a más gente, y también recuerda que tenemos el canal de Telegram de Vmixeros donde ampliamos un poco la información de los vídeos. Por mi parte solo queda despedirme, dame un genen, nos vemos en próximos vídeos.